El apóstol Pablo, amados hermanos, en su cuarto viaje, cuando él iba ya hacia Roma, me puede pagar un poquito ahí en la ganancia, gracias, porque se escuchaba un poquito ahí. Cuando iba en su viaje hacia Roma, donde sabemos que él mismo se entregó, él tenía que ir a Roma, y en ese viaje sabemos que sufrió un naufragio. ¿Se acuerdan ustedes que el libro de los Hechos nos dice que sufrió un naufragio? Y en ese naufragio, el apóstol Pablo, entre otros lugares, llegó a la isla de Creta, o pasó por la isla de Creta. Nos dice incluso que llegó a un lugar que se llamaba, ahorita se me fue el nombre, algo de Palos, no me acuerdo exactamente el nombre. Buenos Palos o algo así se llamaba el lugar. Y estaba muy cerca, ese era un puerto de la isla de Creta. Hemos estado viendo que la isla de Creta pues era una de las islas más grandes, es todavía una de las islas más grandes de Grecia. Y se cree que el apóstol Pablo porque acuérdense que cuando el apóstol Pablo llegaba a algún lugar, lo primero que él hacía era predicar el evangelio. Ojalá si fuésemos nosotros, ¿verdad? Hace unos días falleció mi pastor, el pastor que fue pastor de la iglesia donde yo crecí, y algo que me dejó bien marcado en la vida de mi pastor es que era un hombre que le salía el evangelismo por los poros, era un evangelista nato. Nos llevaba, por ejemplo, me acuerdo que habíamos muchos siervos que trabajábamos con él, pastores que estábamos bajo la custodia de él, y obreros también, y a veces nos llevaba como recompensa cuando visitábamos a la iglesia, por ejemplo en Navidad o en Semana Santa, nos llevaba a algún lugar a comer. Me acuerdo que nos llevaba mucho al restaurante chino o a los caldos, me acuerdo, así nos llevaba a varios lugares, a todos, éramos como 20. Y yo me acuerdo mucho que a donde él llegaba siempre traía folletos. Y siempre al mesero le daba su propina, pero le decía, mire, le regalo esto. Y le empezaba a compartir el evangelio. ¿Cómo hemos perdido eso, verdad? Y el apóstol Pablo era igual. El apóstol Pablo, a donde llegaba, él compartía el evangelio. No sabemos cómo exactamente, a ciencia cierta, cómo se fundaron las iglesias de Creta, porque no lo narra así propiamente en sus viajes misioneros. Pero sabemos que tocó Creta, sabemos que tocó esos lugares, y que gracias a la predicación del apóstol Pablo se levantaron varias iglesias en Creta, porque no solamente era una iglesia, sino cuando le da las indicaciones a Tito, le dice para que pongas ancianos en cada una de las iglesias. Esto nos da la idea de que en Creta, esa isla tan grande, esa isla griega, había varias iglesias cristianas. Ya teniendo este contexto, queridos hermanos, podemos darnos cuenta que ahí también, y lo vamos a recordar en todas las predicaciones, en Tito 1.5, yo les pediría que ustedes abrieran sus Biblias, en Tito 1.5, para que Elías no tenga que cambiar acá. ¿Cómo dice Tito 1.5? Quisiera que ustedes lo leyeran. Tito 1.5 en sus dispositivos, tablets, Biblias. Vamos a ver cómo dice Tito 1.5. ¿Cómo dice? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, una de las causas por las que, o mejor la causa principal por las que Pablo había dejado a Tito en ese lugar, para que se hiciera cargo no de una iglesia, sino de varias iglesias que estaban ahí, es para que corrigieran ¿qué? Lo deficiente. Y entonces aquí vamos a ver que se estaban enfrentando a un problema grande. Dijo ahorita la hermana Martita cuando terminamos la lectura, la iglesia de Creta o las iglesias de Creta se estaban enfrentando a un problema muy duro. Y era que se habían instalado ahí falsos maestros. Ahora, nosotros entendemos falsos maestros. ¿Quiénes eran los falsos maestros? O cuando nos suena el nombre de falsos maestros, a lo mejor nosotros decimos, ya desde el primer siglo en la historia de la iglesia, hubo falsos maestros. Un Marción, que estuvo en contra de la iglesia de Cristo, por ejemplo. O a veces pensamos en un anticristo. Ahora vimos el libro de Apocalipsis y hubo mucho revuelo, ¿verdad? Yo creo que ningún libro causó tanto revuelo como el libro de Apocalipsis, porque a veces hay ese morbo, ¿no? Como esa situación, ¿no? O de querer saber y de los últimos tiempos y de los falsos maestros y todo esto. Pero, mis amados hermanos, a veces un falso maestro no tiene que venir de una secta, no tiene que venir de fuera. A veces los falsos maestros los tenemos adentro.
Y a veces déjame decirte que incluso tú podrías ser un falso maestro, porque ¿qué es un falso maestro? Aquel que enseña lo contrario al evangelio. Miren, yo he visto en iglesias, no ha sido algo que gracias a Dios que haya sido mucho, pero sí he visto que a veces hay hermanas que están dándole clase a los niños y que les están enseñando cosas que no son verdad, que no son el evangelio, porque a veces ponemos a gente que no está preparada para dar clases. Y ahí hay un falso maestro. No tiene que venir de fuera, no tiene que ser un falso profeta. ¿Sí lo estoy explicando? Vamos a ver entonces lo que dice la palabra de Dios aquí en Tito 1, del 10 al 16. Y vamos a ver entonces cómo eran esos falsos maestros. Vamos a ver el versículo 10. Dice ahí: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente. ¿Quiénes eran estos falsos maestros? Pablo había fundado las iglesias, o había predicado, se había esparcido el evangelio por mano de Pablo, por la boca de la predicación de Pablo. Pero ¿quiénes fueron los primeros conversos? Los primeros cristianos, ¿quiénes fueron? Los judíos. Y había judíos que se habían convertido al evangelio de una manera hipócrita. Es como, a ver hermanos, si tú te conviertes a Cristo, le tienes que entregar todo a Cristo, tiene que cambiar tu vida, tiene que haber un cambio. Pero estos judíos hipócritamente se habían, de alguna manera decían: me gusta la doctrina de Cristo, me gusta lo que me están enseñando estos cristianos, pero yo voy a seguir con mi judaísmo, yo voy a seguir con mis costumbres de judíos. Y eso para mí me da mucha tristeza cuando yo ahora veo que hay iglesias que están regresando, iglesias cristianas en nuestra actualidad, que están regresando al judaísmo. Iglesias que yo los he visto con shofares, que yo los he visto con vestimentas, pues ahí a lo que pueden más o menos judías, y danzando danzas judías. ¿Qué están haciendo? ¿Están regresando a dónde? Al judaísmo. Y aquí dice: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la ¿qué? Esa era una de las marcas del judaísmo, la circuncisión. La circuncisión. A ver, hermanos, yo les pregunto: ¿es necesario hoy en día que nos circuncidemos? No. Algunos me dirán: bueno, pues médicamente, a lo mejor algunos, bueno, pero eso es otra cuestión. En aquel entonces era una marca. Y para ser del pueblo judío tenían que ser circuncidados sí o sí. ¿Y qué es lo que estaba pasando aquí, hermanos? Que estos falsos maestros estaban guiando a las iglesias de Creta, pero las estaban guiando en una falsa doctrina. Ahorita más adelante vamos a ver esa parte. Pero vamos a ver las características de esos falsos maestros. Y vamos a ver aquí, nos dice la primera, ahí nos dice: porque hay muchos que. Esa es una característica, la palabra contumaz. Un contumaz es un necio, pero a la siguiente potencia, lo que le sigue de necio. Aquel que se aferra a sus costumbres, aquel que se aferra a cosas, aunque sabe a lo mejor por dentro que están mal, pero él se aferra. A ver, hermanos, yo vengo, como muchos, del catolicismo, del romanismo. Y cuando yo conocí a Cristo, imagínense que yo me quisiera seguir aferrando al catolicismo. Sí, no he entendido lo que Cristo me ha dado, no he entendido lo que la sangre de Cristo hizo. Es como si yo quisiera seguir adorando ídolos, como si yo quisiera seguir, sí, bueno, yo creo en Cristo, pero también creo en la Virgen. Que por cierto, no sé si vieron que la Iglesia Católica sacó una bula, un edicto, donde dicen: María ya no la consideramos como corredentora. Ya no es, o sea, la Iglesia Católica después de muchos años se deslinda y dice: María ya no es corredentora. Eso es importante, porque María la tenían como una redentora. Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema, voy a regresar. Como si yo
menospreciar a la sangre de Cristo, menospreciar el sacrificio de Cristo. Pues así eran estos maestros, eran contumaces, eran rebeldes, no entendían. Esa es una característica. Hermanos, ¿cuántos de aquí a veces somos contumaces? Se nos ha predicado el Evangelio, ¿cuántas veces? Y somos contumaces en muchos temas. No me da vergüenza decirlo porque es algo que como consistorio hemos estado viendo. Hermanos, las arcas, la tesorería de la iglesia ha bajado muchísimo. Muchísimo. Y se nos ha predicado acerca del diezmo, acerca de las ofrendas, porque esto es para beneficio, para que la iglesia de Dios crezca, para que la casa de Dios crezca, para que se siga soportando el salario del pastor. Pero a veces somos contumaces, somos necios, somos rebeldes. No solo estos falsos maestros. Vamos a ver otra de las características, y dice ahí que eran contumaces. ¿Qué dice? Habladores de vanidades. Nada más ahí, habladores de vanidades. Vamos a ver esa parte. La palabra vanidad, yo les he explicado que en el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés, se menciona mucho esta palabra vanidad de vanidades. Y esa palabra, en la palabra hebrea que se usa ahí en el libro de Eclesiastés, es la palabra A y B, A nada más, Aleph y Bet, en hebreo, A, y significa vapor. ¿Qué significa entonces? Una vanidad, algo que es vano, es algo que es pasajero, algo que se esfuma. Y ellos hablaban vanidades. ¿Qué quiere decir esto? Como eran judaizantes, como eran judíos que querían que los cristianos pues también judaizaran, que también se volvieran judaicos, aún los gentiles, los que se convertían, porque ¿a quién le predicó el apóstol Pablo? ¿A quién le predicaba el apóstol Pablo? A los gentiles. Entonces lo que querían estos judaizantes, y bueno, si acepta a Cristo, vive la vida en Cristo, pero también tienes que ser judío. Eso es lo que querían. Y entonces empezaban a hablar vanidades, a contar una serie de fábulas, una serie de mitos acerca del judaísmo. Miren, los judíos hicieron un libro que se llama el Talmud. Bueno, eso lo hicieron a partir del siglo IV, pero desde antes ya empezaba a ver esta parte de la tradición judía. ¿Qué era eso? Era comentar el Antiguo Testamento. Y el hacer una serie de mitos y de situaciones como engorrosas acerca del Antiguo Testamento. Por ejemplo, un ejemplo nada más. Nada más un ejemplo les voy a dar. De esos mitos que ellos tenían. Decían, por ejemplo, ellos, si una gallinita ponía un huevo en el día sábado, no se podía comer ese huevo. Porque había sido puesto ¿cuándo? Y para ellos era el sábado el día de ¿qué? Y así, fábulas como esas, mitos como esos, tradiciones como esos. Y querían que los que acababan de venir a Cristo siguieran viviendo en esas tradiciones, en esas fábulas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hoy hablamos vanidades? Porque voy a estar comparando, sí, a esos falsos maestros, pero también con la vida de nosotros. ¿Qué es hablar vanidades? Miren, fíjense bien. Hoy en día, tú platicas a lo mejor con un creyente, con un hermano, y a lo mejor lo único que te sabe hablar ese hermano es acerca de fútbol. Te sientas con él, no, sí que el América, no, sí que el Cruz Azul, arriba el Cruz Azul, no, sí que... Y te sabe todo el palmarés del Cruz Azul, del América, sabe cuándo va a jugar, sabe todo acerca del fútbol. Hermano, si tú lo ves así, si lo vemos así, y a mí me gustan los deportes, hermano. Yo acabo de ver el último partido de la Serie Mundial, y no lo vi todo, nomás vi las últimas entradas, que me gusta el béisbol. Y no estoy diciendo que no hablemos de ese tipo de cosas, que no platiquemos de ese tipo de cosas, pero que ese no sea nuestro tema central. Que no hablemos solo vanidades. Cuando tú te sientas con una persona y de lo único que te habla es de su trabajo, de sus logros, del dinero que tiene, de las series, de las películas, lo único que te habla son puras vanidades. Porque finalmente esas cosas, como yo les dije, ¿qué significa la palabra vanidad? Se van a evaporar. Y la palabra de Dios dice de ella misma, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, ¿qué hablaban estas personas? Puras vanidades.
Por eso la iglesia en Creta estaba como estaba. Por eso el apóstol Pablo dijo: Tito, te pongo ahí para que corrija lo deficiente. Pero vamos a ver una de las características. Y dice ahí que eran, ¿qué dice? Habladores de vanidad. ¿Y luego qué dice? Engañadores. Engañaban a la gente diciéndoles que aparte de aceptar a Cristo, tenían que circuncidarse. Que aparte de aceptar a Cristo, tenían que seguir ciertos rituales judaicos. Les voy a invitar a que abran Hechos 15:20. Hechos, capítulo 15, versículo 20. Y aquí nos va a hacer favor el hermano Elías también de ponerlo. Y sin perder Hechos 15:20. Vamos a ver cómo dice ahí, hermanos. Vamos a leerlo. ¿Cómo dice ahí? Dice ahí. Los voy a poner en contexto de este pasaje. Cuando el apóstol Pablo iba con Bernabé y empezaron a predicar en los viajes misioneros a los gentiles, empezó a haber judíos que empezaron a reclamar y a decir: no, es que deben circuncidarse, deben practicar los rituales judaicos. Entonces el apóstol Pablo, junto con Bernabé, deciden ir a Jerusalén a consultar a los apóstoles, a consultar a Pedro, a todos los apóstoles, a Juan, a los apóstoles que estaban allí en Jerusalén, y hacen un concilio que se le conoció como el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén, porque se reunieron todos los apóstoles y dicen: bueno, a ver, ya se les está predicando a los gentiles, también los gentiles creen, están creyendo en Jesucristo también. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellos? ¿Qué sí tienen que hacer y qué no tienen que hacer? ¿Les tenemos que imponer que se circunciden? ¿Les tenemos que imponer que sigan haciendo todo ese tipo de cosas que hacían antes? Es como si ahorita alguien les dijera: sí, conviértanse al evangelio, pero sigan todavía yendo de rodillas a Chalma. Es algo que es inaudito, ¿no? Y ese concilio llega a esto. Esta fue la determinación. Incluso mandaron a Judas y mandaron a Silas. Judas no Iscariote, se había muerto. A otro Judas y a Silas los mandaron para que llevaran las cartas y dijeran que esto era lo que el concilio de Jerusalén había dicho, que lo único que un nuevo convertido, un cristiano, lo único que tenía que hacer era esto, que es versículo 20, que dice: sino que les escribas que se aparten de, o sea, que ya no adoren a los ídolos. Y eso sí lo tienen que hacer, sí o sí. Que se aparten de fornicación, de adulterio, de todo eso sí o sí. Y que no coman ¿qué? Aquellos que les gusta la moronga ya no pueden comer moronga. Miren, esto de la sangre, quizá me voy a meter aquí en Honduras porque nada más lo voy a tocar así rapidísimo, porque en la sangre está la vida, dice ahí, la sangre es lo más contaminado de un animal. Ahí tiene todas las bacterias, todas las enfermedades, todo está en la sangre. Entonces era para como algo preventivo de salud. Fíjense bien. Entonces estos que eran engañadores, ¿qué les estaban diciendo a la gente? No, si te conviertes a Cristo, pero te tienes que ¿qué? Y tienes que practicar ciertos rituales judaicos. Miren lo que dice Tito. Voy a leer Tito 1:14, dice así: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Cómo eran entonces estos falsos maestros? Engañadores. Era una de sus características. Contumaces, hablaban vanidades y eran engañadores. Vamos a ver otra de las características. Aquí vamos a regresar a Tito 1 del 16 en adelante. 10, perdón, el versículo 10. ¿Cómo dice? Ahí lo tenemos en Tito 10. ¿Dónde está? Aquí. Ahí está. Engañadores, ¿y qué más dice? A los cuales es preciso saberlo. no, pero estamos en el 10. A ver, bájale tantito. Porque haya muchos Ok. Dice el versículo. Sí, a los cuales es preciso tapar la boca. Ahí dice la otra característica: trastornan las casas engañando por ganancia
enseñando por ganancia deshonesta. ¿Qué hacían? Dividían las casas. Esta es una de las características de los falsos maestros. Dividen. Les voy a contar lo que pasó hace muchos años en una iglesia. No les voy a decir su nombre, no voy a decir nombres. Algunos quizás lo van a identificar, pero esto pasó. Ciertamente pasó. En una iglesia, yo ya no era pastor de ahí, pero había otro hermano que estaba pastoreando esa iglesia. Y a una hermanita la invitaron a uno de estos eventos que hacen las iglesias carismáticas. La invitaron. Duró 2 días, 3 días, no sé, la hermana se fue, era un congreso, algo así, no sé, de ese tipo de... Cuando la hermana regresa cambiada. La hermana dice, yo ya tuve un encuentro con el Espíritu Santo, como si nosotros no tuviéramos un encuentro con el Espíritu Santo. Y muchas iglesias de ese tipo de iglesias carismáticas nos ven menores a nosotros, son tibios, nos dicen, no tienen al Espíritu Santo. Así dicen. Cuando ya hemos leído eso, en Efesios 1:13 dice que en el momento que recibimos a Cristo, tenemos el sello del Espíritu Santo. Así lo dice la palabra de Dios. Pero bueno, esta hermana regresa y empieza a decir que ella ahora era una profetisa, que tenía sueños, que Dios le había revelado. Y déjenme decirle una cosa, su esposo a mí me extrañó muchísimo, porque su esposo era un anciano de iglesia. Un hermano yo lo consideraba un hermano maduro en la fe. Pues lo que hicieron, esta hermana empezó a meterse en los hogares, a decirles, no, esta iglesia están todos fríos, en esta iglesia no está el Espíritu Santo. Total, hermanos, para no hacerse el cuento largo, dividieron a la iglesia. Dividieron a la iglesia. Allí están los hechos. Porque es lo que hacen, dividen, se meten a las casas, empiezan a decir falsas doctrinas. ¿Quién eres tú para saber? Alguien me decía, es que los de la iglesia de por allá nos dicen que nosotros estamos tibios. Mi hermano, la única manera que yo te puedo decir que una persona es cristiana verdaderamente no es su alabanza, no es si levantan las manos o gritan o oran en lenguas, ¿no? Como agárrate la bazooka Rambo, ¿no? Oran en lenguas, según. Su vida, hermano, su vida es lo que cuenta. Entonces, ¿quién son esas personas para decir que estamos tibios? ¿O que ellos están calientes? ¿O que ellos son mejores? Cuidado con eso, hermanos. Son falsos maestros. Pero vamos a ver, como segunda enseñanza, vamos a ver aquí. Creo que lo único bueno que hicieron estos falsos maestros, si algo bueno hicieron, está aquí en Tito 1:12. En el 12, vamos a leer cómo dice el 12. Su propio profeta dijo, los rebeldes siempre mentirosos, malas bestias, dolores ociosos. Uno de estos maestros que eran de los judaizantes, su profeta de ellos, el mero de ellos, si algo bueno hizo, fue identificar cómo eran los creyentes de las iglesias de Creta. Pero eran así porque no habían recibido una verdadera enseñanza en Cristo. Y vamos a ver estas características de estos cristianos de Creta. Rápidamente vamos a ver cuáles eran las características. Y ahí mismo nos dice cuáles eran las características. ¿Los cretenses eran qué? Mentirosos. Y la palabra de Dios nos dice, queridos hermanos, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Porque de lo que está de más, de mal procede. A mí me da vergüenza lo que les voy a decir, pero lo voy a contar. Cuando yo estaba en el seminario, quizá no había entendido bien todas estas verdades. No sé cuántos conozcan el seminario, pero los cuartos de los hombres tienen unos ventanales muy grandes, tienen unos cristales muy grandes. O sea, la parte que da hacia el sol, hacia donde esté el estacionamiento, son cristales muy grandes. Y teníamos literas. Y me acuerdo que yo tenía que hacer la litera hacia un ladito para atenderla. Y aquí un amigo, que ahorita es pastor en Monterrey, tenía un guacalito, de esas cajitas de jitomates donde tenía sus trabajos, sus folders, y ahí tenía. Entonces yo no me doy cuenta, y cuando regreso, la litera le pega a la cajita y rompe el vidrio. Se le hizo así. Y yo entré en pánico, hermanos, porque ustedes saben lo que cuesta un vidrio así. Y era grueso, no era cualquier vidrio, un vidrio grueso. Yo entré en pánico
Y llegan mis compañeros y me dicen, tú lo rompiste. Y yo, no, yo no fui. No, sí tú fuiste, no, yo no fui. Bueno, ya se tenían que ir a clases, yo regresé a la camita y ese día me salí, no, ni a clases fui allá a la iglesia, fui con mi pastor y me dice mi pastor, ¿y tú qué haces aquí? Pues nada, te vine a acompañar a hacer visitas. Y ya fuimos a visitar todo el día estuvimos visitando, ya llegamos hasta la noche, pero el Espíritu Santo no me dejaba, hermanos, el Espíritu Santo no me dejaba. Y en la noche llorando le dije a mi pastor, es que sabes, mira, yo rompí ese vidrio, así, asado, y tengo que pagarlo. Y me dice, pues sí, tienes que pagarlo, porque un cristiano no es mentiroso, y tú mentiste. No, pues me puso como chancla. Cuando llegué ya al seminario, al otro día en la mañana fui a ver a la administradora y le dije, hermana Margarita, yo rompí el vidrio. Pues qué bueno que me dices, porque costaba, fíjense, en aquel, estoy hablando de cuántos años atrás costaba 900 pesos, me acuerdo bien, el vidrio. Pues me los fueron descontando de lo que me daban mensualmente en mi presbiterio para que pagara el libro. Y eso me enseñó, hermanos, que un cristiano no dice ¿qué? Mentiras. Es que hay mentiras piadosas. Bueno, ahí ustedes saben. Eran mentirosos, pero también dice que eran ¿qué? Ay, qué tremendas palabras, porque dice que eran malas bestias. Fíjense, ya con decirte que seas una bestia, ya es un insulto, ¿no? ¡Hazte un lado, bestia! Es un insulto. Pero te ves que te digan mala bestia. ¿Cómo eran esos creyentes de esas iglesias de Creta? Pues eran personas ásperas, que no se dejaban enseñar, que eran rebeldes como un buey, un caballo bronco. Así eran. Y a veces uno, ¿qué quieres que te pase? ¿Quieres que Dios te dé en donde más te duele para que dejes de hacer esas necedades? Porque a veces pensamos que nos burlamos de Dios, hermano. Y aquí no estamos predicando moralismo nada más. Esto no lo vamos a poder hacer si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Es el Señor Jesucristo el que nos ayuda. Amén. Y por eso mandó a Tito para que predicara nuevamente del Evangelio y para que Tito les dijera que no era a través de los rituales de los judíos, sino ni a través de solamente guardar los mandamientos, sino es a través de la gracia de Cristo. Pero vamos a ver otra de las características. Eran, dice ahí, glotones. Eso nos pegó a muchos, ¿verdad? Pero fíjense, no se refería solamente a lo que comían. Se refería a que eran hedonistas, a que eran epicúreos, tenían esta filosofía y ellos pensaban que la salvación se obtenía a través de los placeres. Y eran hedonistas, como esta sociedad, que solamente está fijándose o basándose en los placeres. Hoy muchos jóvenes han caído en eso. A mí me vale todo, los estudio mientras me divierta, mientras yo tenga placer, Eso era lo que ellos estaban diciendo. Y así eran esos cristianos, eran glotones, eran malas bestias. Pero también eran ¿qué? Ociosos. Y ahí no tengo que explicar mucho, eran flojos. No trabajaban para la iglesia, no trabajaban para el Señor. Así eran los cristianos de Creta. ¿Qué te dura tarea tenía quién? Qué dura tarea. Ayer en el presbiterio me tocó predicar acerca de los pastores, me tocó predicar acerca de los sufrimientos de los pastores. Y de veras, cuando un pastor está comprometido, porque hay pastores que les vale, hay pastores que dicen, yo voy el domingo y predico y háganse bolas. Pero cuando un pastor está comprometido, hermanos, de veras que el ministerio, yo les he platicado esto muchas veces, se los voy a volver a platicar por aquellos que no lo han escuchado, ¿no? Ya se los platiqué, pero ahí va. Fuimos a un evento en el seminario, uno de los muchachos que habíamos mandado al seminario, no sé qué algo, pero nos invitaron al seminario. Y entonces estaba una muchacha que había sido nuestra contemporánea en el seminario, de Jael y mía, nuestra contemporánea. De hecho, ahorita es la directora de extensión del seminario, se llama Vero Domínguez. Y ahí está esta muchacha, bueno, estaba ahí y llega y ve a Jael y la saluda, ¿no? Y yo, Jaelita, le dice, estás igualita. Y ustedes han visto que mi esposa es tragaños. Mi esposa ya tiene su tostón, no crean que nada. Pero bueno. Y entonces estás igualita. Y veo que la jala para acá, no se está poniendo a platicar. Y después le digo ya ahí en el carro, oye, ¿pero qué te dijo Vero? Ay, ¿tú te vas a enojar? No, tú dime.
Pues me dijo, ay, dice, pues tú estás igualita, pero ¿qué le pasó a Armandito? Hermanos, el trabajo pastoral es difícil, es duro. Porque a veces llega un hermano de un ministerio y me dice, pastor, esto y esto, y se quejan de su ministerio. Y el otro viene y dice, sí, hermano, aguánteme, porque yo veo en global, yo veo toda la iglesia. Yo no nomás veo este ministerio. Como pastor tenemos que ver todo. Entonces, difícil tarea tenía ¿quién? Tito. Ahora, vamos a ver, hermanos, como tercera parte y ya última, ¿qué hacer con estos falsos maestros? Tito 1:11, vamos a leer Tito 1:11, solo la primera parte, como dice. Nomás hasta ahí. ¿Qué había que hacer con esos falsos maestros? Y ahora, vamos a leer aquí. Es duro lo que dice, pero es la palabra de Dios, no es mi palabra. El versículo 13, ¿cómo dice? Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ah, y en esta generación de cristal, aunque no les guste que se les llame así, me decía un hermano ayer, hasta en los trabajos, si tú eres jefe, ya no les puedes hablar, tienes que tener cuidado cómo les hablas a tus subalternos, porque te graban, te filman. Es que me gritó, es que me dijo. Y la iglesia también parecería que es una generación de cristal, porque ya no se puede disciplinar en la iglesia. Ah, no, yo voy a demandar, los voy a demandar porque... Miren, hermano, lo que dice aquí. Y la primera dice hay que taparles la boca. ¡Qué tremendo! Para parar el error. A ver, tú estás enseñando esto, y lo primero te quito, si te puse como maestro, ya no vas a ser más maestro. Si estás predicando esto, te vas a sentar, ya no más vas a hablar esto. A veces como que es algo difícil, pero aquí dice, tienes que taparles la boca. Luego dice que hay que reprenderles ¿cómo? Duramente. Ah, y estás enseñando falsas doctrinas, no lo hagas, por favor. No te vayas a enojar conmigo, no me vayas a demandar. Ahí dice, ¿cómo? Duramente. Y ahí es donde la iglesia tiene que ejercer disciplina, hermanos. Yo lo he dicho hasta el cansancio. Hay tres cosas que caracterizan a las iglesias reformadas. Y una es la predicación de la palabra de Dios. La segunda es la administración de los sacramentos. Y la tercera es la administración de la correcta disciplina. Pero ahora, la Biblia no quiere, y el Señor no quiere que las personas que están mal sean destruidas. Fíjense bien lo que dice. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. ¿Para que qué? Para que se arrepientan, para que empiecen a predicar nuevamente, pero una fe sana. El apóstol Pablo no quería que estas personas se fueran de ahí, quería que estas personas entendieran el Evangelio también. Que esos judaizantes entendieran también el Evangelio. Eso es lo que quería el apóstol Pablo. Y esa es, hermanos, la manera en que nosotros como iglesia debemos ejecutar la disciplina. De una manera para que las personas regresen a los caminos de Cristo, a la verdadera fe en Cristo. ¿Sí se entiende eso, hermanos? Y ahora quiero que leamos el versículo 16. Y el último que vamos a leer, como dice aquí. Promesa de restauración por los hechos conllevan, siendo confiables, prudentes, probados en cuanto a toda buena obra. Imagínense, ellos siendo judíos, ¿conocían más de Dios que los gentiles? Sí. En un sentido sí, porque conocían el Antiguo Testamento, conocían las leyes, conocían los rituales. Y ellos profesaban conocer a Dios. Decían, yo conozco a Dios. Pero dice ahí algo bien interesante. Pero con los hechos, mis amados hermanos, la Biblia dice, por sus frutos, porque tú puedes cantar y alzar las manos, ¡gloria a Dios! Y sentir que tiemblas. Ah, aquí sí está el Espíritu Santo. ¡Bola de fríos ustedes, refrigerianos! Yo sí siento al Espíritu de Dios. Tu vida, mi hermano, tu vida, tus hechos son los que te respaldan. No el entrar a un culto y salir del culto. Son tus hechos los que te respaldan, mi hermano. Siempre van a ser tus hechos. Ahí lo dice.
¿Profesan conocer a Dios? Sí, somos mejores que los gentiles porque somos judíos, sabemos más. Dice, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Eran rebeldes, no se sometían a la autoridad, pues en este caso de Tito. Hermanos, la palabra de Dios es viva, es clara, es eficaz. Nos habla con poder y autoridad. ¿Se acuerdan ustedes? Y con esto termino ahora sí. Cuando Elías estaba allá en el Antiguo Testamento y dice que pasó un viento fuerte, ¿no? Como fuego pasó. Pero la presencia de Dios, ¿dónde estaba? En el silbo apacible. No queramos buscar grandes. Hermanos, Dios está aquí. Dios está en medio de nosotros. Lo sientas o no lo sientas, hermano, Dios está aquí. Y Dios quiere que con tus hechos tú puedas demostrar que eres cristiano. Amén. Hermanos, que Dios nos ayude a corregir lo deficiente también en nuestras casas, no solo en la iglesia. Que no nos conformemos. Porque a veces ya nos conformamos, entramos como en una rutina, y así, si así son las cosas aquí en el nuevo, pues así que se vaya, así, no 5 o 6 años, no le hace. Ya en la casa aquí siempre ha sido así lo mismo. No, hermano. Pablo puso a Tito, y por eso no es bueno que una iglesia esté sin pastor, para que corrigiera lo deficiente. Dios bendiga a su